una serie que se llama, o que la hemos titulado, Las fiestas del Señor, sombras de la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos dado la tarea de estudiar las fiestas del Señor, las 7 fiestas del Señor que están relatadas allí en Levíticos capítulo 23. Note que digo las fiestas del Señor. No estoy hablando de las fiestas judías, estoy hablando de las fiestas establecidas por Dios para el pueblo judío. Amén. Pero esas fiestas son importantes que nosotros las estudiemos, porque ellas son sombras que anunciaban y anuncian la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para el desarrollo de nuestro estudio, nosotros dividimos estas fiestas, que son 7, en 2 grupos. El primer grupo lo denominamos las fiestas de la primavera. Y si usted bien lo recuerda, eran 4. La Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Ahora, dijimos de manera resumida que la Pascua simboliza a Cristo como el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura, Jesucristo es el pan de vida. Amén. Y Él nos ha introducido a un estilo de vida distinto, diferente, consagrado a nuestro buen Dios. Las primicias, la fiesta de las primicias, habla de la resurrección de Cristo. Y Cristo es las primicias. Las primicias de los que resucitaron ha sido el hecho. Igualmente, Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo. Todas estas cosas ya pasaron. Ahora nos vamos a centrar en el segundo grupo, que son las fiestas del otoño. Son 3, y las fiestas del otoño son la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y tabernáculos. Hoy vamos a estudiar la fiesta de las trompetas y vamos a ver el significado, el simbolismo. ¿Qué significa para nosotros eso de las trompetas? Amén. Así que vamos a leer primero el texto que está en Levíticos capítulo 23 y luego hago una pequeña introducción. Levíticos capítulo 23. Y vamos a leer a partir del verso 19. Si ustedes lo han notado, todas las fiestas las hemos hallado aquí en Levíticos 23, ¿cierto? Pascuas y cada una de ellas las hemos hallado aquí. Y en Levítico 23, a partir del verso 23, también se habla acerca de la fiesta de las trompetas. Mira lo que dice allí. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del 7º mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas. Amén. Y sigue diciendo: y una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Amén. Entonces se nos habla aquí de la fiesta de las trompetas. Pero déjeme decirle algo. Escuche esto. Cuando nosotros hablamos de trompetas, hablamos del chofar. ¿Y qué es el chofar? Es un instrumento. El chofar. Y cuando hablamos de trompetas, hablamos de ese sonido. Ahora, ¿por qué se llama chofar? El chofar es el cuerno del carnero
que tomaba el ejército israelí con el propósito de alertar o de dar cierto tipo de alarma al pueblo de Dios. Entonces, si hablamos de trompetas, estamos hablando de una alarma. Amén. De algo que se está anunciando que viene. De algo que nos está llamando a prepararnos para un evento. Ahora, la fiesta de las trompetas para el pueblo judío representa varias cosas. Con ello, ellos hoy el pueblo judío, con esta fiesta que se llama trompetas, que se celebra, como dice ahí en Levíticos 23, el primero del séptimo mes. El séptimo mes del calendario judío se llama Tishri. Y Tishri es, haciendo pues el cambio a nuestro calendario, porque recuerde que el calendario judío es diferente al calendario nuestro. El de ellos es lunar, el nuestro es solar. Ellos tienen solamente 29 días, nosotros en unos 28, otros 29, otros 30, otros 31. Entonces ahí eso genera una diferencia que no permite acoplar. Pero el primero de Tishri es en nuestro calendario el primer día, o puede caer entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Amén. Ahora, ¿qué conmemoran ellos? ¿Qué conmemoran ellos? Conmemoran aún varias cosas. Primero, la creación de Adán. Cuando suena la trompeta, se anuncia que Dios fue el creador del hombre y que Él creó al hombre. Pero también cuando vuelve a sonar la trompeta, también conmemoran el día en que Adán pecó y por tanto anuncia la trompeta los justos juicios de Dios. ¡Wow! Poderoso, ¿verdad? Entonces, no solamente se anuncia la creación de Adán, sino también los justos juicios de Dios. Pero también indica, anuncia y alerta al pueblo para que esté atento porque viene el Mesías. O sea que la fiesta de las trompetas anuncia para el pueblo judío la venida del Mesías. Y si Él viene para juzgar a todas las naciones. Ahora, esto representa para el pueblo judío. Nosotros vamos a mirar qué representa para nosotros hoy. Pero tenemos que mirarlo desde estas dos perspectivas. ¿Por qué? Póngame atención, no se me distraiga. Porque hoy hay dos pueblos. Dios tiene dos pueblos. El primero de ellos, los judíos, Israel. Pero el segundo, usted y yo, la iglesia. Ahora, la iglesia también está conformada por judíos. Hay judíos que creen en el Señor. Amén. Entonces, está conformada por gentiles y por judíos en Cristo. Entonces, si hay dos pueblos, necesitamos entender qué significa para el uno y qué significa para el otro esta fiesta de las trompetas. Ya vimos qué significa para el pueblo judío y lo vamos a mirar a través de la palabra, pero lo vamos a mirar muy someramente porque esto no es lo que yo quiero tratar el día de hoy. Yo quiero que tratemos lo que significa para usted y para mí, amén, para que podamos entenderlo y para que podamos ver a través de los eventos naturales que están pasando el día de hoy, que eso viene pronto, que está aquí a la vuelta de la esquina y que por ende necesitamos estar preparados. Entonces miremoslo en la óptica del pueblo judío, miremoslo lo que ellos están esperando. ¿Cómo lo anuncia la Biblia? Para el pueblo judío, la fiesta de las trompetas conmemora o anuncia la venida del Mesías. Recuerde que ellos creen que no ha llegado, que no ha venido. Amén. Ellos lo están esperando por primera vez, pero nosotros entendemos que Él ya vino una vez, pero que también vendrá por segunda vez. Amén. Entonces, miremos en Isaías capítulo 27. Ustedes van a hacer las Biblias más rápidas de Mosquera el día de hoy. Isaías
capítulo 27, y vamos a leer a partir del verso 12. Aquí está la profecía de Isaías anunciando la venida del Mesías. Amén. Para el pueblo judío. Verso 12 dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. ¿Para quién es la profecía? Para Israel, ¿cierto? Aquí no le está hablando a la iglesia, le está hablando a Israel. Amén. Nosotros tenemos que entender, hacer una hermenéutica correcta de cada pasaje. ¿A quién se le está hablando? Y aquí se habla de que son uno a uno los hijos de Israel. O sea que está hablando para los judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? Amén. ¿Tú eres judía? ¿De qué tribu? Perdón. Pero está hablando solamente a los judíos. Amén. Nosotros somos Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Gloria al Rey. Estamos conectados. Amén. Muy bien. Verso 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, con el shofar. Amén. Se tocará con gran trompeta. Vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esto está hablando de la segunda venida. Ahora, permítame ponerle en orden los eventos proféticos que están adelante. O sea, lo que va a suceder. Vimos que las fiestas del primer grupo, eso ya pasó, ¿cierto? Pero las del otoño están adelante, no ha sucedido. Entonces permítame ponerle en orden los eventos que van a suceder, para que lo podamos entender. Si no tenemos claro estos eventos, el orden de estos eventos, hacemos un sancocho. Hacemos un sancocho y no lo podemos entender. Entonces el primer evento es el rapto de la iglesia. O sea, lo próximo que va a suceder, el próximo evento profético que se va a cumplir es el rapto de la iglesia. De eso vamos a hablar ahora, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. Primero el rapto o arrebatamiento. Luego viene un periodo, ya no estamos nosotros aquí, viene un periodo aquí en la tierra que se conoce como tribulación y gran tribulación. Y luego la segunda venida del Señor Jesucristo. En estos dos eventos, en el rapto y en la segunda venida, el protagonista es el Señor Jesucristo. En el primero, en el rapto, el Señor viene solamente hasta Él, hasta las nubes. Ahí en las nubes nos encontramos con Él y nos vamos al cielo para estar con Él toda una eternidad. En la segunda venida viene Jesús con todos nosotros. ¿Cuántos van a cabalgar al lado del Señor? Uy, pero bien poquito. Yo creí que usted se iba a levantar de esa silla a gritar. ¿Cuántos van a cabalgar al lado del Señor? En esa segunda venida, el Señor Jesucristo sí toca la tierra. Y de este evento es que estamos hablando para los judíos. Porque la fiesta de las trompetas está anunciando para el pueblo judío esto. Porque la segunda venida del Señor es salvación para el pueblo judío. Porque va a estar rodeado de todas las naciones. Vamos a leer ahora de que las mujeres van a ser violadas, la gente va a ser esparcida, ellos van a tener un tiempo terrible, va a ser un molino terrible para ese pueblo. Y cuando están en lo más profundo, ellos claman a Jehová y dicen: Jehová, Dios mío. Y el Señor dice: yo soy pueblo mío. Y viene por él. Amén. Y usted y yo con él. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces miremos Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Estamos hablando de la segunda venida, que es lo que significa para el pueblo judío esta fiesta de las trompetas. Zacarías capítulo 14.
Zacarías capítulo 14. Permítame hacerle una precisión solamente para que usted se ubique en el tiempo con respecto a las profecías que estamos leyendo. Leímos primero el libro de Isaías. Isaías escribió 700 años antes de Jesús. Ahora vamos a leer a Zacarías. Zacarías escribió 400 años antes de Jesús. Y mire lo que dice Zacarías, capítulo 14, verso 1. ¿Estamos todos allí? Sí, Señor. Viene el día de Jehová. Wow, poderoso. Amén. Y en medio de él, de ti, serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán quemadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá a cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después, escuche esto, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies, ¿dónde? Tenga en cuenta eso. En aquel día se afirmarán sus pies. O sea que el Señor sí va a tocar tierra. Amén. ¿Y dónde va a tocar la tierra? En el monte de los olivos. ¿Dónde queda? Que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Les decía yo a los hermanos del primer culto que Jerusalén básicamente es una ciudad asentada sobre 3 montes. El primero de ellos es el monte de los olivos. El segundo es donde ellos construyeron el templo, que es Moriah. Y el tercero es donde está la ciudad, que es Sión. Amén. Entonces son 3 montecitos ahí pequeños. Amén. Olivos, Moriah y Sión. El Señor va a llegar a los olivos. Pero recuerde que esto fue escrito ¿cuántos años antes de que? 400 años antes. Ahora leamos lo que sucedió en la época de nuestro Señor Jesucristo y el anuncio que se hizo de esto mismo en ese mismo momento. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 9. Hechos, capítulo 1, a partir del verso 9. Amén. ¿Estamos todos ahí? Amén, amén. O amén, espere un momento. Amén, amén, amén. Listo, bueno. Entonces, Hechos capítulo 1, verso 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿De quién se está hablando aquí? De Jesús. De Jesús, ¿cierto? Y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Sigamos leyendo. Entonces volvieron a Jerusalén. ¿Desde dónde? Desde el monte que se llama el Olivar. ¿Qué nos enseña esto? Que una vez el Señor resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, les enseñó lo que decía los profetas, los salmos y la ley acerca de él. Y al 40 días fueron al monte de los olivos, y estando todos en el monte de los olivos, el Señor ascendió a los cielos. Ellos estaban así, perplejos, mirando para arriba, cuando de repente un ángel: ¡hey, amigo! ¡Hey! Así que están mirando al cielo. Ese Jesús que ustedes han visto subir al cielo, así también vendrá. ¿Dónde estaban ellos? En el monte de los olivos. O sea que Jesús ascendió desde el monte de los olivos, y al monte de los olivos vendrá. Amén. Y ha sido profetizado 700, 400 años, y en el momento que Jesús estaba partiendo hacia los cielos. Amén. Gloria a Dios.
Pero ahora miremos lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Devolvámonos allí al Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 24. Quiero hacerles una precisión con respecto a este capítulo. Muchas personas toman este capítulo 24 y quieren aplicarlo a la iglesia, pero no es una correcta interpretación aplicarlo a la iglesia, porque aquí Jesús no le está hablando a la iglesia, sino que está contestando preguntas acerca del templo y acerca del pueblo de Israel. Entonces aquí a la iglesia no se le menciona. A la iglesia no se le menciona aquí. Se le está hablando al pueblo judío, para que ustedes cuando lo lean hagan una buena interpretación. Entonces miren lo que dice a partir del verso 29. ¿Estamos ahí? Amén. Miren lo que dice, permítanme leerles el 21. ¿Están ahí en el 21? Amén. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que esa gran tribulación es para las naciones y para el pueblo judío, porque nosotros la iglesia ya nos hemos ido. ¿Me hago entender? Ya nos hemos ido. Entonces esta tribulación va a ser para las naciones que queden y para el pueblo judío que aún no cree en Cristo como el Mesías. Ahora, luego salte al verso 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz, ¿de qué? De trompeta. Estamos hablando de las fiestas de las trompetas. Amén. Con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y esto está próximo a acontecer. Esto es lo que representa para el pueblo judío la segunda venida del Mesías, con el propósito de pelear a favor de Israel, de recogerlo, porque va a ser esparcido por todo lado. Recoge al pueblo judío, coge a sus escogidos, porque también en la gran tribulación va a haber gentiles que van a ser salvos. ¿Aló? Entonces los judíos van a predicar, van a creer en Jesús, van a predicar, y mucha gente también va a creer. Amén. Ok, pero no vamos a estudiar a fondo esta parte. Vamos a estudiar a fondo lo que nos corresponde a nosotros. Y lo que nos corresponde a nosotros es que esta fiesta de las trompetas habla acerca del rapto. Anuncia el rapto. Amén. Dani, por favor, colocas otra vez el shofar. Vamos a escuchar nuevamente el shofar. Y cuando escuchemos esto, ayer alguien me decía, pero es que a veces cuando uno no sabe, ese tipo de ruidos y de cosas que están sucediendo, lo llenan a uno de temor. Pero cuando escuchemos esa trompeta, eso nos debe alegrar. Viene mi Señor por nosotros. Amén. Ponlo, Dani. Ese sonido anuncia para la iglesia el rapto. El Señor nos está llamando a su presencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca de esto, o cuántos podrían enseñar a otros acerca de este evento del rapto? Levante su mano los que nunca han escuchado al respecto, o que no están capacitados para enseñarle a otro al respecto. No están capacitados, o sea que dicen, no, yo la verdad es que no podría explicarlo de una manera correcta, clara y darle el verdadero sentido. Amén.
Por aquí todos, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí están capacitados o no? ¿No? Nos falta capacidad. Entonces vamos a estudiar, ¿queremos estudiar hoy? La idea es que lo podamos estudiar, ¿verdad? Y que podamos tener claridad al respecto, que cuando nos digan eso del rapto, usted no diga, ¿y eso con qué come? No. Que usted diga, sí, claro, mira, es que la Biblia dice esto, aquello, lo demás allá. Hay creyentes que llevan muchos años y todavía no conocen bien esto al respecto. Y esto es un buen anuncio, esto es una buena noticia y nosotros debemos entenderla muy bien. Entonces, con ese ánimo, con ese propósito, entender que la fiesta de las trompetas anuncia para la iglesia el rapto, vamos a empezar a estudiar el rapto. Entonces, vaya conmigo a primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Primera carta a los tesalonicenses en el verso 4. En el capítulo 4, perdón. Amén. Y vamos a leer a partir del verso 13. Capítulo 4, verso 13. 3 o 13. 13, 1 y 3. Amén. 13. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice la palabra, vamos a leer todo de corrido este párrafo y al final empezamos a hacer precisiones y a enseñar lo que se está hablando aquí. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Los veo súper entusiasmados, gloria a Dios. Eso me anima a mí un montón, oiga. Me anima un montón para enseñar. Pero bueno, gloria a Dios. Yo sé que sí están enseñados, están expectantes, ¿cierto? Entonces, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que aquí la palabra duermen habla de los que han muerto en Cristo. Amén. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Amén. Entonces está hablando de los muertos que ya, en los que han muerto estando en Cristo. Amén. Porque morir en Cristo es ganancia. Amén. Sigue diciendo allí. Leo desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, escuche esa palabra, traerá Dios. ¿Con quién? Con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Tenga en cuenta esa frase y ahora la vamos a explicar. Seguimos, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos. ¿No qué? ¿Qué significa eso? Es decir, que no vamos a ir primero, no vamos a ir antes, sino que vamos a ir después, amén, de los que ya murieron o de los que están de esta manera, durmiendo. Pero esta palabra recuerde que habla de los muertos en Cristo. Verso 16 dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? La fiesta de las trompetas. Estamos hablando de la fiesta de las trompetas y significa la fiesta de las trompetas para la iglesia, el rapto de la iglesia. Y sigue diciendo aquí que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo, ¿sí ve que ya ahora aquí se los llama muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nótenla cómo termina. Esto es un mensaje de aliento, de esperanza. Este es un mensaje que nos debe animar,
aquellos que hemos perdido familiares y que están en Cristo, esto nos debe animar, porque nos hace entender que algún día estaremos nuevamente con ellos reunidos. Amén. Pero note que también dice aquí la palabra, que hay una diferencia entre la segunda venida, porque la segunda venida del Señor, ¿dónde desciende? Al monte de los olivos. Él toca tierra, ¿cierto? Pero note que en este evento que se nos está relatando aquí, Él no toca tierra. Él está en los cielos y se reúne con nosotros en el cielo. Por tanto, son dos eventos totalmente distintos. ¿Lo notó? Entonces, para los judíos, la segunda venida, y ya eso lo estudiaremos en otra ocasión. Para nosotros la iglesia, el rapto. Y es reunirnos con Cristo en medio de las nubes. Amén. Vamos entonces a estudiar verso por verso y qué significa cada una de las cosas que están allí planteadas en este texto. Entonces volvamos por favor al verso 14 y empecemos desde allí nuestra exposición. Verso 14 dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? Pero espere un momentico, ¿cómo así? Porque si están muertos, ¿cómo los va a traer? Ellos están ahí enterrados. Entonces, ¿cómo va a venir Jesús con los que murieron en Él si ellos están muertos? ¿Aló? La Biblia está hermosa. Nosotros, para poder comprender esto, necesitamos entender que como seres humanos somos tripartitos, ¿cierto? ¿Qué es eso de tripartito? Que usted es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Sí, tan bonito que lo dice, pero muéstremelo en la Biblia. Entonces vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses 5:23. 5:23. Léalo ahí, por favor. En el capítulo 5, en el verso 23, se nos dice que nosotros como seres humanos estamos conformados por un espíritu, un alma y un cuerpo. Lo voy a leer. Dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y note cómo está conformado nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ahora, volvamos al capítulo 4. Se está diciendo aquí, en el verso 14, que Jesús va a venir con los que murieron o los que durmieron en Él. Que Dios va a traer a esas personas juntamente con Cristo. Pero ¿qué va a traer? El espíritu y el alma. Entonces, para nosotros entender eso, necesitamos también entender otra cosa. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa con esas tres partes? ¿Cómo sucede o qué sucede en ese ser cuando una persona muere? ¿Lo queremos aprender? Entonces vayamos a Génesis, vayamos al inicio. Vayamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y leamos la muerte de algunos personajes importantes. No uno ni dos, vamos a leer la muerte de 4 personajes importantes, donde la Biblia nos muestra qué sucedió con el espíritu, qué sucedió con el alma y qué sucedió con el cuerpo de ellos. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Capítulo 25, verso 7. Allí dice: muerte y sepultura de Abraham. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra, verso 7. Los días que vivió Abraham fueron 175 años. Vivió harto Abraham. 175 años. Pero mire lo que dice el verso 8. Exhaló pues, ¿qué cosa? Tremendo, ¿verdad? Exhaló pues el espíritu, ¿y qué? Y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años,
y fue reunido a su pueblo. Miren lo que dice el verso 9. Lo sepultaron Isaac e Ismael. Entonces aquí se nos dice qué pasó con dos de las partes de Abraham. Dice que el espíritu exhaló. ¿Pero qué es exhalar? Salir de, ¿cierto? Cuando yo inhalo hago esto. Tomo aire y entra aire a mis pulmones. Estoy inhalando. Pero cuando exhalo hago esto. O sea, sale algo de mi cuerpo. Entonces aquí lo que está diciendo es que cuando se le salió el espíritu a Abraham, él murió. El espíritu se salió, pero su cuerpo, ¿qué hicieron con su cuerpo? Lo sepultaron, ¿cierto? Lo sepultaron. Ahora miremos otro ejemplo. Con su pueblo. Verso 17. Los años de la vida de Ismael, ¿están ahí? Dice el verso 17, los años de la vida de Ismael fueron 137. Exhaló el espíritu Ismael. Murió y fue reunido a su pueblo. Habitaron los ismaelitas desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, a la vía hacia Siria. Murió en presencia de todos sus hermanos. La misma historia. Ismael murió, su cuerpo fue enterrado y su espíritu dice que salió de su cuerpo. Hemos leído solamente del espíritu, pero ¿qué pasa con el alma? Capítulo 35. Vamos al capítulo 35. Génesis capítulo 35. Y vamos a leer a partir del verso 16. Génesis capítulo 35 a partir del verso 16. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. ¿Está atento o no está atento? ¿O está como los del primero que me estaban llamando? Venga. Venga. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Verso 16 dice: partieron de Betel, y cuando aún faltaba como media legua, no lengua sino legua, media legua para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Y aconteció que como había trabajo en el parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Ella, al salírsele, ¿qué? El alma. ¡Wow! Al salírsele el alma, pues murió. Le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Qué pasó con el cuerpo de Raquel? ¿Dónde lo metieron? Lo sepultaron. ¿Pero qué pasó con su alma? Salió. Ahora, reunamos los tres relatos que hemos leído hasta el momento. Dice que cuando una persona muere, su espíritu y su alma salen de él. Muchas personas confunden esto y dicen: no, usted está equivocado, porque es que el espíritu y el alma es lo mismo. No, porque ya vimos en Primera de Tesalonicenses 5:23 que el ser humano está conformado por un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Son tres cosas totalmente diferentes. Y en estos tres relatos lo que hemos visto es que el espíritu y el alma salen y el cuerpo es echado allá. Ahora, entendiendo eso, miremos lo siguiente. Cuando una persona en Cristo Jesús muere, su espíritu y su alma salen de ese cuerpo y va a la presencia de Dios. ¿Aló? Amén. Cuando una persona que es incrédula muere, su espíritu y su alma salen y van al infierno. Pastor, ¿cómo dice eso? No camina en amor con la gente. Pues si eso es lo que dice la Biblia, ¿yo qué puedo decir? Amén. Va al infierno. Ahora, si alguien me preguntara, y ustedes quizás estén preguntando eso, y digan: bueno, ¿y dónde dice que
que un creyente va con Dios. Amén. Entonces vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, este verso no lo leí yo en el primero. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Estamos ahí? 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 7 y 8. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: porque por fe andamos, no por vista, pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿a quién? O sea que cuando usted muere, usted se va y se presenta donde quién, donde el Señor. Ahora, haga una buena hermenéutica de las cosas, porque mucha gente dice: ah, si ve, todos los que mueren se presentan al Señor. No, aquí se le está hablando a la iglesia, querido. Aquí no se le está hablando a todo el mundo. Aquí se le está hablando, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, no le está hablando a todo el mundo. Entonces, cuando un creyente muere, su espíritu y su alma salen y van a la presencia de Dios. Por eso era que Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Yo me muero y mi espíritu y mi alma van a estar con el Señor. Aleluya. Ahora sabe y entiende usted por qué nosotros los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Amén. Porque para nosotros morir es ganancia. Amén. Entonces ahora sí entendemos 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, cuando dice: en aquel día Dios traerá a los que durmieron en él juntamente con Jesús. Entonces Jesús viene, y viene con ¿quiénes? Con el espíritu y con el alma de todos y aquellos que han muerto creyendo en él. Ahora, me decía esta mañana cuando dije yo el espíritu y el alma de un no creyente, sale del cuerpo y se va al infierno. Y alguien me dijo: ¿ambos? Y le dije yo: sí, ambos. Ahora, ¿por qué? Porque no entendemos que el espíritu y el alma son dos cosas distintas, diferentes, pero están unidas. Son un conjunto. ¿Y dónde dice eso, pastor? Bueno, vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Oh, gracias Dios. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 12. Hebreos capítulo 4 a partir del verso 12. Amén. Me interesa que usted lea la Biblia y por eso los esperamos. Si usted no ha hallado Hebreos, usted me dice: pero un momentico, pastor. Y con mucho gusto lo esperamos. Capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. ¿Estamos todos ahí en Hebreos? Amén. Capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 12. Dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra ¿hasta qué? Hasta partir el alma. Ah, pero si se parten es porque están unidas. ¿Usted parte algo que está separado? No. O sea, no tiene razón de ser. Usted parte algo que está unido. Amén. Ahora, ponía yo un ejemplo que no solamente le ha sucedido a mi esposa y a algunos otros hermanos que me han comentado, sino a muchos de nosotros, estoy casi seguro, que muchas veces nosotros estamos orando, tenemos un tiempo de silencio para escuchar la voz del Señor, y viene algo a nosotros, una convicción a nosotros. Y muchas veces decimos, días atrás, la semana pasada, estaba yo con un hermano y me dijo: cuando usted estaba haciendo algo, yo no sé si era de Dios o si era mío, pero yo creo que era de Dios. Y vino una fuerte convicción a que tenía que orar. Entonces, muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿cierto? Que viene algo, pero no podemos discernir si somos nosotros o es Dios. ¿Sí le ha pasado a usted? Amén. Y es la palabra de Dios
hace que eso se discierna, que nosotros podamos entender qué es lo espiritual y qué es lo emocional. Muchas veces son emociones. Muchas veces a mí la gente me ha dicho, Dios te dice, y sueltan ahí una palabra, pero no confirma nada de lo que está en mi espíritu. Entonces yo digo, son sus emociones. Son las emociones del hermano o de la hermana. Y bueno, gloria a Dios, gracias hermano. Pero yo sé, si está en mi espíritu, es porque viene de Dios. Si no, yo lo dejo pasar de largo. Pero muchas veces vienen personas y me dicen, tan amado pastor, tengo de parte del Señor decirle esto y esto y esto. Y pan, eso confirma algo que yo ya tenía en el espíritu. A uno se le desgajan las lágrimas, ¿verdad? Porque viene del espíritu y llega al espíritu. Entonces la palabra de Dios es la que discierne lo emocional de lo espiritual. Amén. Y noten lo que estoy diciendo, lo emocional de lo espiritual. ¿Por qué? Porque en el alma es donde está la voluntad, los pensamientos, las emociones. Y en el espíritu es donde podemos registrar la voz de Dios, donde podemos tener esa palabra rema, esa palabra que usted está leyendo y ¡pah!, le da donde es. Usted ha pasado miles de veces por ese versículo, pero en ese momento específico lo lee y ¡pah!, hay algo que esto es de Dios, gloria a Dios, esto es mío. Amén. La palabra discierne entre lo espiritual y lo emocional, porque el alma y el espíritu son un conjunto, pero son dos cosas diferentes. Y el único que los puede dividir es la palabra de Dios. Amén. Entonces, Jesucristo va a traer, si tiene su celular encendido, por favor apáguelo. Gracias, me ayuda con eso. Gracias. Entonces, Jesucristo va a traer el espíritu y el alma de cada creyente que ya ha muerto. Va a venir con él. Pero como nosotros somos seres tripartitos, ¿a ellos qué les falta? El cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Sepultado. Entonces ellos necesitan tener una redención total, ¿verdad? Necesitan que ese cuerpo se reúna nuevamente con ellos. Y eso es lo que sigue ahí a continuación. Mire el verso 15. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 15. ¿Estamos ahí? No vaya a perder Tesalonicenses porque ese es nuestro texto base hoy. Amén. Tesalonicenses 4, verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a ser levantado de ahí, de la sepultura? El cuerpo. Porque el alma y el espíritu, ¿dónde están? Ya están con el Señor. Entonces, el cuerpo de esas personas va a ser levantado, va a ser unido para crear el ser humano, porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, se necesita la redención de ese cuerpo que está ahí. Eso es lo que se llama la redención completa. Entonces, ese cuerpo es levantado, ya no en un cuerpo como de carne y sangre como el que tenemos ahora, sino un cuerpo glorioso. Y va a ser unido a su espíritu y a su alma, y de esa manera perfecta vamos a vivir con el Señor todo el tiempo. ¿Cómo la ven? Claro, hay preguntas abiertas. Permítanme, vamos en orden. Primero mi hermana Luz Ángela y luego mi hermana María. Y los que fueron cremados. Ay, esa es la misma pregunta. Bueno, muy buena pregunta. No, tranquila, está bien. Está bien, porque esa misma pregunta nos la hicieron esta mañana en el primer culto. Y eso está muy bien, porque mucha gente está preocupada. Ay, mi mamá la cremaron y ahora ¿cómo el Señor va a hacer? Se le complicó la cosa a Dios.
Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Ahora, escúchame en eso. Escúchame en eso. Mucha gente tiene ese prejuicio y está preocupada, y debemos entender esa preocupación. Y gracias por la pregunta, gracias por la valentía suya de hacer esa pregunta, porque muchos otros también estaban pensando lo mismo, pero dijeron, no, ¿qué va a preguntar eso, por Dios? No. Usted es una valiente, amén. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Dios también las puede levantar. Porque Dios es Dios todopoderoso. Para Él no hay limitante alguna. Nosotros somos los que limitamos a Dios. Pero para Dios para Él no hay nada imposible. Amén. Ahora, Él nos ha hecho una promesa. Mírala en Romanos capítulo 8. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Ahora, ¿qué pasa con una persona que es enterrada en tierra? Con su cuerpo. Se desaparece, se desintegra, ¿cierto? ¿Y qué pasa con sus huesos? ¿Los qué? Claro, los pulverizan y los guardan en una... ¿Y no es lo mismo que cremarlo de una vez? Bueno, algunos sí. Algunos sí. Pero de todas maneras, en la medida que se vayan deteriorando, van quedando en ceniza. Entonces, para Dios es en orden para que no... Entonces, ¿qué puedes saber? ¿Cómo fue? No. Tranquilos. No, yo no sé qué pasaría con San Bernardo. Pero mira la promesa que nos da la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. No se dispersen. Romanos 8. No sé cuáles son las momias de San Bernardo. Romanos 8, verso 11. Y si el Espíritu, 8:11, 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también. ¿Qué? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Eso no es obra del pastor ni del líder que va a empezar a mirar a ver los restos. Sí, es que creo que este hueso es de uno de ellos. No, es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer eso. Amén. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que está en nosotros, y en ese momento Él también va a vivificar también nuestro cuerpo. Y al Espíritu de Dios no le queda grande si lo enterraron o lo cremaron. Amén. Es la misma, para Él todo es posible. Él todo lo puede hacer. Amén. Ahora, yo entiendo que hay algunas personas que tienen prejuicios con eso. ¿Por qué? Porque esa práctica de quemar los cuerpos tiene un trasfondo idolátrico, un trasfondo, algo que hacían los paganos para dedicar el cuerpo de determinada persona a un Dios distinto, a un Dios diferente. No sé si ustedes han visto la película de Troya. Cuando hay el primer combate, los griegos cogen todos sus cadáveres, hacen unos altares, les colocan unas monedas en los ojos a cada cuerpo y luego los prenden, dedicando a determinadas divinidades de ellos los cuerpos de esas personas. Pero ahora yo creo que lo que se hace hoy no tiene ese trasfondo. ¿Por qué? Porque lo que se hace hoy es, primero, como salud pública. Segundo, sale más barato. ¿Cierto? Entonces no hay ese trasfondo idolátrico, sino que hay otras motivaciones totalmente diferentes. Amén. Entonces tenga tranquilidad por esa área.
Amén. No sé si respondo su pregunta, mi hermana. Ahora, mi hermana María, ¿qué iba a preguntar? Es que yo hago una pregunta, o sea, actualmente hay algo que dice que la donación de órganos, Sí. ¿eso es lícito? O sea, que una persona quiera donar sus órganos para sacar a otra. Claro, claro que sí. Sí, eso es una bendición. Nosotros hemos sido llamados a caminar en amor, ¿cierto? Ahora, una persona, un familiar nuestro falleció y podemos ayudar a otro a que tenga una mejor calidad de vida, una córnea, un ojo, un hígado, bueno, no sé, cualquier... Eso es válido, eso es caminar en amor. Amén. Eso es caminar en amor. Otra pregunta. ¿Nos puede aclarar qué clase, Escuchemos, por favor. qué clase de cuerpo es el Ya vamos para allá, usted se me adelantó, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. ¿Cuál es ese cuerpo? Amén. Ya te respondo, en el trasfondo de la predicación te respondo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos adelante? Amén. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, volvamos a Primera de Tesalonicenses y leamos entonces, quedamos en el verso 16 terminando, ¿cierto? Ahora, leamos el 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos... ¿Qué es eso de arrebatar? Perdóname. ¿Qué es arrebatar? ¿Qué entiendes tú por arrebatar? Esa es la palabra. Quitar con violencia algo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, ciérrala porque pronto se me daña y me toca pagar otra. Entonces, supongamos que la hermana tiene su Biblia ahí. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar es quitar con violencia algo. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque si usted ve aquí hay un orden, ¿cierto? Primero los que murieron, entonces son levantados, reunidos allá con el espíritu y el alma. Y entonces mucha gente estará pensando y diciendo: uy, no, pero toda esa cantidad de gente, ¿y a qué hora nosotros entonces? No. Esto está peor que el Transmilenio. No, esto es en un abrir y cerrar de una. ¡Ah! De una. No es que el Espíritu Santo diga: espera un momentito, que es que me faltó uno. No, ya el Señor tiene, Él es Dios Todopoderoso. Amén. Ni Maribel le queda grande, pues. No, eso es de una. Ahora, entendamos eso. Vamos a Primera de Corintios. No vayan a perder Tesalonicenses porque vamos a volver acá. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y leamos los versos 50 en adelante. ¿Estamos? Amén. Capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 50. Para entender que esto es rápido. Es decir, no es que nos vamos a quedar esperando un montón ahí, a esperar que todos... No, esto es Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante. ¿Estamos? ¿Estamos todos? ¡Pongan ojo! Porque si no se pierden y quedan... ¡Ay, será! Pero yo pregunto. No. Y al final, pongan sus preguntas ahí y las compartimos. Esta mañana estaba aquí de una pareja, ¿Será? ¿Quién sabe? Pero no preguntaban. Entonces yo les dije: pregunten, porque si no se van con la duda. Amén. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pregunten. Si yo no sé, yo le voy a decir no sé. Porque yo no me puedo poner a inventar cosas que yo no sé. Pero si no sé, yo averiguo y después le aclaro. Ahora, si sé, gloria a Dios, porque lo podemos aclarar de una vez, ¿verdad? Yo no me las sé todas. Amén. Capítulo 15, verso 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio. ¿Qué es misterio? Algo que estaba oculto, ¿cierto? Y que ahora es revelado. No es algo misterioso de allá de oscuro, feo. No está hablando de eso. Está hablando de algo que estaba oculto y que ahora es
revelado. Algo que antes no se podía comprender, pero que ahora se comprende. Dice, os digo un misterio, no todos moriremos. En mi versión dice moriremos. En la suya dice dormir. Ok. Dormiremos. En la mía versión Reina Valera 1995 dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Esto está acorde a lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primero los que murieron son levantados, su cuerpo es transformado, unido a su espíritu y a su alma. Luego los que estamos vivos, como todo nuestro ser está como un núcleo completo, no necesitamos sino que nuestro cuerpo sea transformado y nos vamos. Ahora miren cómo va a ser de rápida la cosa. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Haga ese ejercicio, por favor. Cierre sus ojos y vuélvalos a abrir. ¿Cuánto se demoró? Menos de un segundo. ¿Me entendió? ¿Vio? Menos de un segundo le va a tomar eso a Dios. Y nosotros nos complicamos. Escúcheme en esto. No, lo que voy a decir no es con el propósito de ir en contravía de lo que tú me acabas de preguntar. Pero dice la palabra que esto va a ser en un momento, en un instante, en menos de un segundo. Lo que se demora esto. Abrir y cerrar los ojos. Y nosotros complicamos a Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Y si lo cremo, qué hago? ¿Y si lo entierro, qué hago? ¿Y si se ahogó? ¿Qué hago? Sí, no. Para Dios todo le es posible, porque Él es Dios todopoderoso. Lo que nosotros complicamos, a Él le demora menos de un segundo a solucionarlo. Tremendo nuestro Dios, ¿eh? Maravilloso. Lo que nosotros nos complicamos y le echamos cabeza y le echamos matemática por un lado y por el otro, a Él le toma un medio segundo, menos de un segundo. Ya, se solucionó. Gloria a Dios, amén. Sigue diciendo allí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. Y ya sabe que cuando hablamos de trompetas hablamos de shofar. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La palabra transformar aquí en griego es metanoia, que significa, es la misma palabra que nosotros utilizamos para metamorfosis. Es decir, hay un cambio, que es un cambio que nos lleva a algo superior, porque el gusano hace una metanoia, hace una metamorfosis y se convierte en ¿qué? En una mariposa, en algo superior. Entonces usted y yo vamos a ser transformados, vamos a sufrir una metamorfosis para convertirnos en un cuerpo glorioso. Entonces la hermana decía ahora, bueno, ¿y cómo es la vuelta con eso? O sea, ¿cómo es nuestro cuerpo glorioso? ¿Cierto? Entonces vaya por favor a Filipenses para que podamos entender cómo es la cosa. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Filipenses capítulo 3. A partir del verso 20. Dice, ¿estamos todos? Amén. Esperemos un minuto que todavía no han llegado algunos. Filipenses capítulo 3, verso 20. Ok. ¿Listos? ¿Todos? Amén. 3:20. Ay, ahora el que no estoy soy yo. Bueno. No, sí, quedamos ahí. Filipenses 3, verso 20. Señor. ¿Estamos todos? Amén. Gloria a Dios. Ustedes son una bendición. Y me esperan un ratico, ¿verdad? 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará
Note algo bien interesante, porque en Romanos 8 se dice que es el Espíritu Santo el que lo hace, ¿cierto? En Primera de Tesalonicenses dice que es Dios el que lo hace, o sea, hablando del Padre, porque dice, Dios traerá juntamente con Jesús a los que durmieron. Entonces ahí dice que el Padre es el que va a hacer esa transformación. En Romanos dice que es el Espíritu Santo el que va a hacer esa transformación, y aquí dice que es Cristo el que va a hacer esa transformación. Se equivocó la Biblia. Dios Trino, ahí está la Trinidad, y mucha gente dice, Trinidad, ¿qué es eso? Miren ahí está la Trinidad, nuestro Dios Trino, comprometido en esta promesa para nosotros. Entonces dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. ¿Lo escuchó, mi hermana? Semejante al de Él. Entonces esto nos da una idea de cómo es nuestro cuerpo glorioso, porque dice que es semejante al de Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, para poder ver algo, no puedo darle todas las características, pero le voy a dar solamente una para picarle su curiosidad y que usted siga estudiando al respecto. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó? Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y leamos a partir del 19. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando estén allí dicen amén. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Leamos allí y luego busco otro punto. No lo tengo preparado, pero lo buscamos. Amén. 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? El día en que resucitó el Señor, ¿cierto? El día de las primicias, la fiesta de las primicias. El primero de la semana, estando las puertas cerradas ¿estando las puertas cómo? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces entendamos qué es lo que quiero significar. Los discípulos estaban como encerrados dentro de un recinto, tenían las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y ellos estaban llenos de miedo. Y de repente, hola, ¿qué hubo? Hola Pedro, ¿qué más, hermano? ¿Bien o no? El Señor en medio de ellos. El Señor le tocó hacer esto. Pedro! ¡Abrí pues! ¡Juan! ¿Qué hubo, hermano, que no abre? ¿Sí? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿O qué nos da a entender con respecto al cuerpo? Porque Filipenses dice que el cuerpo nuestro glorioso va a ser semejante al de Jesús, al de Jesús resucitado. ¿Cuál es la característica que nos habla de este cuerpo? Aquí en este pasaje, que ese cuerpo no va a estar limitado por la materia. Intente hacer esto. Usted véngase con toda la velocidad. ¡Ah! A ver qué le pasa. Pero ese cuerpo glorioso no va a estar limitado por esto. No va a estar limitado por la materia. Amén. Amén. Otro pasaje, no recuerdo si está en Marcos, Lucas. Mi hermano Eugenio, ayúdeme a buscarlo. En Marcos o en Lucas, cuando Tomás cuando el Señor se le presenta a Tomás, creo que está en Lucas o en Marcos. Alguien que me ayude mientras yo voy hablando, voy relatando esa historia. Resulta que en esta primera oportunidad que el Señor se les presentó, no estaba Tomás. Entonces cuando se volvieron a reunir, los discípulos le dijeron, Tomás, vimos al Señor, hermano. Y el hombre dijo, poné de cuento a otro, hermano. No, a mí primero ver para creer, como muchos cristianos hoy. Aló.
No, yo eso es pura carreta. Busque a ver. ¿Ah? ¿Sí? Ok. El 24. ¿En el verso 24? Sí. Ah, sí, ahí está. Gracias. Muy bien. Gloria a Dios. Verso 24. ¿Estamos ahí? Verso 24 dice. Pero ahí donde estábamos en Juan. Juan capítulo 20, verso 24. Gracias, Mariluz. Dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él dijo: si no veo a sus manos las señales de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo: venga, ponga aquí su dedo. Ahora, si él estaba diciendo que pusiera aquí su dedo, era porque su cuerpo era tangible o intangible, que se podía palpar. Porque si no se pudiera palpar, entonces ¿para qué le dice al otro que le meta aquí el dedo? No, entonces es un cuerpo que no está limitado por la materia, que es palpable, se puede tocar, pero que también puede comer. O sea, pero porque si el cuerpo cuando él fue sacrificado era su cuerpo mortal, y porque si ya estaba resucitado Porque todavía tenía la llaga. Bueno, esa es una buena pregunta. Pienso yo que era con este mismo propósito, el propósito de que ellos lo pudieran reconocer. Note algo bien interesante que viene a mi mente en este momento. Recuerde que hay varios sucesos donde el Señor se les aparece a los discípulos, ¿cierto? Sí. Quiere decir entonces, por ejemplo, miremos los del camino de Emaús. Dice que ellos iban 2 discípulos camino de Emaús, ¿cierto? Y de repente alguien se les puso al lado y ellos no lo reconocieron. Para ellos era desconocido. Pero después de que hablaron con el Señor, la manera en que hablaron, pudieron entender: uy, este es el Señor. Quiere decir eso que entonces el cuerpo glorioso puede tomar diversas formas. Porque note usted que en Apocalipsis capítulo 1 se nos describe la apariencia del Señor resucitado. Y dice que sus ojos son como llamas de fuego, que sus pies son como de bronce bruñido, ¿verdad? Pero ahí no se menciona nada de las llagas de él, ¿cierto? Podríamos determinar de acuerdo a eso, de acuerdo al principio que está en Filipenses capítulo 3, que es semejante al suyo, y vemos que él unas veces se aparece con las llagas, otras veces no se aparece con las llagas, otras veces se aparece con una apariencia glorificada. Entonces puede ser que ese cuerpo puede tomar diversas maneras de presentarse. Amén. Con propósitos específicos, porque todo lo que hace el Señor es con un propósito. Todo lo que hace Dios es con un propósito. ¿Por qué se le presentó aquí con las llagas? Porque Tomás había declarado algo. Tomás había dicho: si yo no meto mi dedo y si yo no meto mi puño en el costado de él, yo no voy a creer. Entonces Dios, mire Dios cómo es de bello, se baja al nivel de la incredulidad de él. Se tomó esa molestia y le dijo: míralo aquí, míralo acá. Mire cómo es de bello el Señor. ¿Ah? Se baja a nuestro nivel para llevarnos a un nivel superior. Porque después de que se le presenta de esta forma, entonces Tomás y dice: Señor mío, Dios mío. No sé si respondo la pregunta de esa manera. ¿Sí? Ok, listo.
Perdóname, En el 31 está el propósito. léelo por favor. Pero estas, o sea, desde el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Todo el Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio de Juan está ahí resumido en ese verso. Que todo lo que contó Juan acerca del Señor, incluido esta circunstancia de su resurrección, es para que nos ayude a creer. Pero recuerdan en otra oportunidad cuando se les presentó a los discípulos a la orilla del mar. Ellos estaban pescando y no habían cogido nada, ¿cierto? Y él les dijo: ¡hey! Tiren la red al otro lado. Mire que aquí tampoco lo reconocieron. ¿Y este quién es? Ven aquí a decirnos a dónde tenemos que tirar la red. Y Juan, que era más entendido, dijo: es el Señor. Y entonces se tiró Pedro, ahí sí se quitó la camisa y ¡Señor! Y se vino. ¿Y qué tenía el Señor ahí, asando? Un pez, ¿cierto? Y dice el relato que se sentaron todos y él también comió. Y esta es una buena noticia para algunos. Su cuerpo glorificado también va a comer. Ay, gloria a Dios, Padre. ¿Será que en el cielo habrá bandeja paisa? Algo mejor. Aleluya, gloria